¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a estar hablando hoy acerca de una entrevista que ha generado demasiadas preguntas, a pesar de que es una entrevista muy completa, digamos así, muy buenas preguntas realizadas a una paciente de esquizofrenia. Bueno, también es verdad que hubo algunas respuestas que dio la paciente y que no necesariamente aclaró todas las dudas que se tienen. Así que hoy vamos a estar hablando de ¿tu esquizofrenia es real? Una entrevista que nos hace cuestionarnos. Y sí, estamos hablando de más allá del rosa, un tema llamado Mi vida con esquizofrenia, voces, demonios y alucinaciones. Y es de eso de lo que hoy aquí vamos a estar analizando y conociendo mucho más e incluso pudiendo darle respuesta a algunas cosas que ahí quedaron pendientes. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine, te doy las gracias porque ya nos sigues, pero si tú eres nuevo en nuestro canal y todavía no lo haces, quédate hasta el final, comenta, comparte y por supuesto síguenos. Tú serás parte de una comunidad que elige vivir con conciencia o aprender a mejorar esa conciencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bien, efectivamente, vamos a estar hablando de esta paciente, Beatriz Gómez, que nos comparte parte de su vida, tanto con un familiar con esquizofrenia, que era su hermano, como su propia vida con este síntoma, este padecimiento. Y obviamente ella platica cómo lo ha superado. También nos platica acerca de sus recaídas, acerca de estos episodios que quieren volver, pero que ella ha tenido la fortaleza y, por supuesto, la interesa para detenerlo. Pero hay muchas cosas dentro de esta entrevista que se hablaron y que de alguna forma algunas fueron respondidas, pero otras no, y otras quedaron un tanto confusas. Así que bien, pues vamos a darle entrada a este espacio el día de hoy, haciendo un análisis en conciencia, primero comenzando por algunas cuestiones que yo quiero que todos podamos ver. Ella dice que no cree en chamanes, pero sin embargo, ella fue y asistió a ellos. Hay algunas cosas aquí que podemos preguntarnos como, si ella está con un padecimiento esquizofrénico, ¿cómo es que se permitía ser convencida de asistir a este tipo de prácticas y sin embargo, además tenía la facilidad de determinar, delucir que no funciona o que eso no es cierto? Porque es curioso, finalmente ella va, prueba eso y pues obviamente parece ser que no le funcionó porque está desmeritando de algún modo el trabajo que hacen estas personas. Y yo quiero decirte aquí en mi canal Noticias con Conciencia que siempre hay que escuchar, que siempre hay que ser abiertos y que siempre hay que darnos la oportunidad de conocer otras cosas, otras alternativas. Los chamanes, como la biodescodificación, como la bioenergética de la cual ella habla ahí en la entrevista, son terapias y herramientas alternas, por eso su nombre alternativas, a la medicina científica que todo el mundo conoce. Entonces, el hecho de que a ella no le haya funcionado no significa que esto no funcione para otros o no sea real o no exista o haya que evitar ir o asistir a este tipo de lugares. Definitivamente por ahí, a mí en lo personal, me parece que desmerita el trabajo de otros y que no es correcto, ya que hay que darle libertad de creencia y libertad de fe y libertad de hacer, de actuar a todo el mundo. Ahora, quiero destacar esto porque hubo varias cosas que se contradecían o que se contraponen a lo que ella platica en esta entrevista. Es decir, primero dice no creer en chamanes, pero eso sí hace decretos. Dice que no es mesiánica, pero habla de hacer el bien. Dice que no cree en la bioenergía y otras sanaciones alternativas, pero cree en el universo.
Dice que necesita ir al psiquiatra, tomar medicamentos y va y hace psicoanálisis, pero ella dice al mismo tiempo que todo empieza por el estado emocional. ¿Y quién o qué herramienta habla de que toda enfermedad física ocurre en el estado emocional? Bueno, pues la biodescodificación o la bioneuroemoción, que ahora tiene muchos nombres, también desde la medicina germánica, de donde vino todo este concepto, y por supuesto la misma Louise Hay, que habló Tú puedes sanar tu vida, de la cual incluso Beatriz Gómez en esta entrevista destaca y dice, bueno, una de las cosas que empecé a hacer mientras yo padecía esta enfermedad fue un libro que me fue dictado de el origen de las enfermedades y su verdadera razón. De alguna forma ella misma hace mención a Louise Hay, ¿no? Entonces, cree, pero no cree, o sea, es algo muy extraña la forma en la que ella se maneja dentro de esta entrevista, que muchos no pudieron percatarse, pero nosotros sí. Entonces, la pregunta es, ok, vas al médico, te atiendes psiquiátricamente, haces tu psicoanálisis, que el psicoanálisis es una rama de la psicología, como todos ustedes saben, dictada por Freud y que está basada en muchas cosas del comportamiento humano que estudió Freud, pero que sin embargo el mismo Freud tampoco pudo sanar cosas de sí mismo. Entonces siempre la psicología y cualquier rama de ella está basada en el comportamiento humano de diferentes épocas, de diferentes generaciones, de diferentes etnias y culturas, etcétera. Entonces, no hay nada exacto, no hay nada preciso. Por eso es importante que si ella cree en el psicoanálisis y cree en la psicología, que está bien, no estoy diciendo que no lo esté, pero al mismo tiempo nos habla de una de las herramientas alternativas, que es la biodescodificación. Y ella dice, entonces, voy al psicoanálisis porque todo empieza por el estado emocional, que es verdad. Pero ¿qué no ella dijo que ella no cree en nada de lo alternativo? Ahí son las cuestiones que veo de primera mano de toda esta entrevista y que yo quería poner aquí en la mesa, porque dentro de los comentarios de TikTok y del mismo YouTube de donde está esta entrevista original, podemos percibir que mucha gente hace, por un lado, comentarios positivos de qué bueno que se hable de esto, qué bueno que se destaque los estados mentales y que la gente pierda el tabú que hay sobre esto, y sí, totalmente coincido con eso. Y por otro lado, mucha gente que dice, pero ella quizá está confundida, quizás ella estaba padeciendo otras cosas, a lo mejor ella sí tenía un don de canalización y ella lo fue perdiendo, pero qué curioso que asistió a diferentes alternativas y ella misma ahora las desmerita. O sea, como que ella misma está en los dos lados de una misma moneda y no está muy definida. Vamos a ver qué pasa. En esta entrevista a una experta en salud mental, que así fue como se definió cuando Jess, que es la presentadora de este programa, la presenta a Beatriz Gómez, dice que es una experta en salud mental, pero es una paciente también. Entonces, ahí hay como muchas cosas curiosas. Sin embargo, bueno, así está presentada. Y también es experta en salud mental, como ya dije, y paciente de psicosis, específicamente esquizofrenia tipo de esquizofrenia paranoide, que de hecho ahí se expresa muchas cosas acerca de este tipo de esquizofrenia, porque hay otros, y aquí te lo voy a explicar. Vamos a ver, también se explica claramente lo que es una psicosis y se explica cuántas enfermedades se desprenden de la psicosis, ¿ok? Ve la entrevista que finalmente puede ser buena para entender algunas cosas, pero yo te aseguro que habrá muchos signos de interrogación en ti y por eso es importante que escuches también esto que tengo que compartirte. Bueno, ella habla específicamente de la esquizofrenia paranoide, su historia desde el comienzo, desde que empezó con las alucinaciones, las
voces que escuchaba, que al principio ella pensó era normal. Ella creyó que efectivamente tenía algún tipo de don, que sí, efectivamente, ella tenía un canal, quizás, y ella iba a ser alguien, pues, que iba a venir a traer luz y conciencia al mundo, porque eso es lo que las voces le estaban dejando saber. Y obviamente ella misma explica que todas estas voces vienen del inconsciente y del tipo de personalidad de cada uno, que así como ella veía ángeles o pensaba que los veía o percibía que los veía, porque habla de la percepción, es una de las palabras que más abundan en esta entrevista, la percepción. ¿Y qué es la percepción? La percepción es aquello que tú puedes concebir independiente a lo que los demás hacen. Por ejemplo, acuérdate de ese meme que estuvo mucho en redes sociales, donde hay un 6 en el piso y hay un hombre parado justo enfrente de ese número y hay otro justo al otro lado. El que está enfrente del 6 dice, yo veo un número 6 y está correcto. Y el que está del otro lado dice, pero yo veo un 9 y también está correcto. ¿Por qué? Porque esa es la percepción que dependerá de el ángulo con el que estés mirando las cosas o de los lentes con los que estés mirando la vida, etcétera. Así que ella habla de que en su percepción ella veía ángeles, ella veía personas que le daban mensajes de que ella iba a ser una gran anunciadora de cambios en el mundo, etcétera. Y ella al principio se lo creyó, al principio ella no se identificó como una persona que estaba alucinando o que tenía alucinaciones, pero pasa que ella vivía con alguien con esquizofrenia diagnosticada muy cercana, que es su hermano. Su hermano ya padecía esta enfermedad y obviamente ya estaba siendo identificada esa enfermedad. Ella habla de que al principio pues no lo estaban ayudando mucho, simplemente lo tenían en casa, eh, trataban de que estuviera tranquilo, de que los síntomas no se exacerbaran, pero que realmente no tenían conocimiento como familia y como ella logró ahora tener tanto conocimiento de esto, cómo contener y cómo apoyar al paciente, etcétera. Pero finalmente ella ya vivía de cerca una experiencia como esta y sin embargo ella no se dio cuenta que ella estaba entrando en la misma situación de su hermano, pero con grandes diferencias. En fin, acá lo que quiero comentarte es, el proceso que ella empezó a tener es este de palabras o voces en su mente y no podía captarlas al principio. Cuando empezó a agravarse o a sentir que no comprendía lo que le pasaba, aunado a la gran depresión que sentía, tristeza, y que además, fíjense esto, ella habla en un pedazo de la entrevista que todo comenzó a raíz de una fuerte sensación de pérdida por una relación amorosa. Ella lo dice, pero ¿qué pasa? Que la presentadora, que en este caso es Jess, no le hizo más preguntas acerca de cuál fue su experiencia amorosa que la llevó a desencadenar ese estado esquizofrénico. Sin embargo, ella más o menos habla un poco de que eran sus emociones poco controladas, poco vistas y por supuesto con gran descontrol de ellas, lo que la hacía quererse alejar, porque ahora vamos a ver el significado real de la esquizofrenia. Vamos a ver qué pasa. Entonces ella, después de darse cuenta que ya había algo que no la hacía comportarse correctamente, que no la estaba dejando tranquila, que no podía dormir, que empezaba a tener miedo, que empezaba a tener muchas otras cosas que ya implicaban cosas en su comportamiento, es cuando empieza a buscar esa ayuda entre lo que otros le decían, o amistades, o gente conocida, pues ve con un chamán. Y fue, pues que es un exorcismo lo que tú necesitas, y ella fue. No, que ve y sánate con bioenergía, pues ella fue. No, que masajes, pues ella fue. No, que esto es satanismo. Bueno, pues también. No, que necesitas una limpia. Alguien te hizo brujería. Bueno, pues ahí va también a hacerse una limpia. No, que ve con una medium. Quizá traes un muerto. Pues también fue. No, que con un espiritista también fue, etcétera, etcétera. De hecho, ella dice, etcétera, o sea,
Ni siquiera habla de todo lo que intentó, pero al menos lo que acabo de mencionar son bastantes y las que mucha gente también hace. De hecho, ella menciona que es una gran cantidad de personas que pueden padecer estos síntomas como los que ella presentó y la gente no va a un psicólogo y tampoco a un psiquiatra por temor, por tabú, por muchas otras cosas, principalmente por dolor de poderte enterar que tienes una enfermedad como esta, porque además está muy estigmatizada, eso también se habla en la entrevista y es verdad. Y por eso prefieren ir a todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero eso no significa que está bien desmeritar todas esas cosas, sino lo que significa es que de alguna forma a ella le ayudaron, a ella la quisieron ayudar y aprendió cosas, te lo puedo asegurar. Ahora, que no le haya funcionado o que no era el camino correcto para ella, no significa que este tipo de alternativas no funcionen. Y eso sí, yo lo quiero dejar muy claro. Por otro lado, obviamente, ahorita vamos a ir a algo muy importante, es que si tú te atiendes con algunas de estas terapias alternativas, eso es secundario, siempre tiene que ser secundario a lo principal, que es acudir con un médico certificado. Y eso lo quiero dejar también clarísimo. Pero no significa que estas herramientas no funcionen o nadie las debería de ocupar, es que eso no es lo que debe significar. Vamos por otro lado. Ella en la entrevista, de hecho, ojalá puedan verla y su actitud ante estas terapias alternativas es como de burla, de hecho. Ella se burla de alguna manera y desmerita ese esfuerzo de estas prácticas y de hecho demerita también la creencia de mucha gente en estas prácticas, cuestión que a mi parecer pues no es la más idónea, ¿ok? Lo curioso es que dice que estaba enferma, pero estaba muy consciente. Hay una parte donde Jess, que es la presentadora de este programa, le pregunta, ok, tú escuchabas voces, que por cierto ella habla que hablaba con tres voces masculinas y de hecho tenían un nombre. El bonus de este video, quédate hasta el final porque te voy a explicar algo muy interesante. Pero vamos, ella escuchaba principalmente tres voces, esas voces masculinas. Pero cuando Jess le pregunta, bueno, entonces tú escuchabas esas voces y eran voces tuyas de tu mente, es decir, no eran entes con una esencia específica propia que venían, sino era tu propia mente. ¿Cómo puedes explicar eso? Ajá, Jess le hizo esa pregunta y Beatriz no la contestó. Beatriz dijo otra serie de cosas, pero menos respondió a la pregunta. Y es que, ¿por qué? Porque ella en todo momento estuvo consciente de todas las cosas que estuvo viviendo. De hecho, la respuesta que dio a esa pregunta fue que ella podía pensar que lo que las voces le indicaban, que tú vas a ser una gran persona, una líder espiritual de gran envergadura, es así como ella lo explica, y ella se empezó a creer todo eso. De alguna forma, cuando Jess le pregunta, bueno, pero ¿y tú fuiste, atendiste personas, sanaste personas, tuviste contacto con eso de lo que ellos te hablaban, dones o lo que sea, tú lo practicaste, lo hiciste? Ella dice, no, no, nunca, porque siempre me decían, va a ser más adelante, va a ser más adelante. Otra de las cosas que ella misma dice es, todo esto que ellos me decían, yo me lo empecé a creer, pero al mismo tiempo me controlaba porque Jess le hace la pregunta obvia de ¿y cómo vivías en el mundo normal de tu vida cotidiana con tus amistades, familiares, amigos? Es decir, ¿te aislaste? ¿Qué hiciste? Ella dice, no, yo salía, yo iba, yo hacía mis cosas normales eh, y trataba de controlar esas voces y yo me sobreexigía a mí misma para controlar todo eso, cuestión que fue muy fuerte para mí. Y esta respuesta, yo te digo lo siguiente, habla de una persona que no está enferma, que es una persona consciente de lo que le está pasando,
Personas con esquizofrenia que sufren alucinaciones y que empiezan a tener estos diálogos incoherentes, hablando incoherencias, no están conscientes de nada ni tampoco pueden controlar nada. Y entonces esto es muy curioso que ella diga que ella podía controlar eso. Entonces, yo solo lo dejo como una question mark que todos deberíamos hacernos cuando escuchamos de la boca de Beatriz Gómez esas palabras. Ahora, vamos a ver. Habla también eh, de las cosas que ella percibía acerca de la forma en la que su hermano, que ya padecía también la enfermedad, tenía esta esquizofrenia y que de hecho también ella corrobora que en la familia también hay tuvo otros parientes, tuvo otros ancestros con la misma enfermedad o que si no fueron diagnosticados tenían comportamientos similares. Es decir, que en este caso Beatriz Gómez está confirmando que esta enfermedad principalmente es genética, aunque hay otros factores que ahorita vamos a hablar. Pero quiero que quede claro lo siguiente. Ella habla de los dos tipos de esquizofrenia que había en su hogar. El de su hermano, una esquizofrenia paranoide negativa. Y en el caso de ella, una esquizofrenia paranoide positiva. Es decir, que eran dos cosas distintas. En la de su hermano, poco se controlaban muchas cosas y era un poco más severa y más fuerte y más oscura. Y en la de ella, pues como la platica. Esto de alguna forma médicamente sí existe y sí está así distribuida la esquizofrenia paranoide, pero sin embargo, a pesar que sea positiva, no significa que haya estado consciente de todo lo que ocurrió. Ahí es una question mark que siempre voy a tener. Vamos con lo siguiente. Vamos a hacer análisis de lo que es la esquizofrenia en sí. ¿Qué es esto? Primero, etimológicamente, significa mente escindida. Así de primera. Pero escucha esto. Viene del griego shisein, que significa escindir. Que escindir a la vez significa dividir. ¿Ok? Y luego frenia, del griego fren, que significa, escucha bien, alma, espíritu o mente. Fíjense que además en el tiempo se le ha quitado esto de alma o espíritu. ¿Por qué? Porque en aquellos ayeres, cuando en Grecia se trataba de identificar este tipo de padecimientos o explicarlos, etcétera, a la mente, como es algo intangible, le daban también este sobrenombre de mente o espíritu, de alma o espíritu, perdóname. Entonces, mente, alma o espíritu para ellos era lo mismo. Es algo que no ves, es algo intangible. ¿Te das cuenta? Entonces, podría significar mente dividida, alma dividida o espíritu dividido. Y quiero que lo tomemos en cuenta. Y algo que en esta charla, en esta entrevista, no se platica, no se dice y tampoco se pregunta. Lo que significa que por eso es que entra ahí toda esta parte enigmática es que el esquizofrénico no es esquizofrénico, sino es un endemoniado. O el endemoniado no es un endemoniado, sino es un esquizofrénico. Cualquiera de estas dos cosas siempre han estado en lucha desde hace muchos, muchos, cientos de años. ¿Por qué? Porque antes, de hecho, tenía otro nombre la esquizofrenia y ahora lo vamos a descubrir. Ahora, así de bote pronto, si tú escuchas la palabra esquizofrenia, tiene en sí algo como la palabra freno o sin esquizofrenia, como sin freno, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, a mí me da ese punto de sin freno. Uh, y tiene sentido porque son demasiadas voces, son demasiadas alucinaciones, visiones, creencias o historias que la mente se está contando y le está dando vueltas y de alguna manera pues tiene todo que ver con esto
desenfreno, o sea, no lo puedes parar. Y eso es algo que no solo lo cuenta Beatriz Gómez, sino lo cuentan muchos otros pacientes que han tenido o sufrido de esta condición. Vamos entonces a continuar. La esquizofrenia fue nombrada primero demencia precoz. Totalmente. Y es que se daba a pacientes jóvenes este nombre. ¿Por qué? Porque en aquella época donde empezaban estos temas que te vuelvo a repetir, eran muy tabús, porque la sociedad rechazaba a una persona loca, rechazaba a las personas con histeria y las ocultaban o simple y sencillo. De hecho, en la entrevista, Beatriz Gómez platica acerca de un caso que conoció donde una casa que fue incendiada accidentalmente, pues cuando sacan a todas las personas dentro de la casa, había una chiquita, una nena, o una niña, una jovencita, que nadie había visto nunca porque la familia la tenía ocultada ya que padecía una enfermedad como esta. Por lo tanto, en aquellos muchos años atrás, en aquellos ayeres, te estoy hablando de los años 1200, 1300, o sea, todas esas épocas muy antiguas, pues no tenían mucha claridad acerca de lo que sucedía con la mente humana. De hecho, hoy en día la mente humana sigue siendo tema de estudio constante. Por lo tanto, todo lo que se sabe hoy de la mente humana todavía puede cambiar porque es muy poco. Vamos a ver qué pasa, que en aquellos ayeres alguien decidió nombrar esta condición como demencia precoz porque empezaron a ver jóvenes o gente de 40, 50 años. Además, recordemos que hace muchos años las personas vivían menos tiempo. Así que esta demencia precoz era el nombre que tenía la esquizofrenia. En aquellas épocas, las personas de edad avanzada eran las que tenían locura y así estaba acostumbrada la sociedad. Entonces, después se separó a demencia senil, es decir, para nombrar esta locura por la edad. Y por otro lado, en aquellas épocas existía esa edad avanzada o locura por la edad y el Alzheimer, o entre otras, pero que un joven o que una persona de unos 20, 30 años tomara o tuviera este tipo de síntomas, pues lo único que supieron fue nombrarla como demencia precoz, ¿ok? Y de ahí cambió a esquizofrenia y gracias a Eugene Bleuer, quien acuñó este término para definir a los pacientes que antiguamente, y fíjate bien esto que te voy a decir, él acuñó este término para estos pacientes que antiguamente eran definidos como endemoniados. Es decir, que primero fueron definidos como endemoniados, luego como demencia precoz y luego con esquizofrenia. Entonces, el antecedente, ¿cuál es? El antecedente es que siempre se ha pensado que estas personas con la mente o el espíritu o el alma dividida, en realidad es que tienen espíritus malignos. Y obviamente se hacían estos ejercicios de la iglesia que creía que había que hacer un exorcismo para sacar esos demonios. Y ahora voy a hablarte un poco más de cómo es que pasaba esto, por qué lo creían, ¿sí? Porque todo se basaba en la Biblia de aquellos ayeres. Así que vamos a ver, ¿qué pasa con las personas que sufren esta condición? Pues tienen síntomas diversos. En esta entrevista sí se hablan claramente de estos diversos síntomas. Y en este caso, Beatriz Gómez los habla, los menciona, los expresa con una claridad muy buena porque ella lo vivió de carne propia. Entonces, ¿qué pasa? Es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Síntomas como fantasías, creencias, ¿no? Que al final se definen como cosas falsas que no están basadas en la realidad. Y por eso también son llamadas alucinaciones. Como dice aquí, alucinación es aquello que implica ver o escuchar cosas que no existen. Pensamientos desorganizados, discursos desorganizados,
Comportamiento motor, o sea, los movimientos de la persona también están extremadamente desorganizados u anormales, y eso también se tiene que tomar en cuenta. Cuestión que en el caso de Beatriz Gómez no sucedía. Ella vivía una vida normal, ella no tenía un comportamiento físico incontrolable, pero hay otras personas que sí lo pueden tener. Por ahora, ella hace entonces esta referencia dividida de la esquizofrenia paranoide positiva y negativa. Entonces habla de los síntomas negativos, que son muy fuertes y muy oscuros, que es ahí donde se tiene que tener mucho cuidado y sobre todo mucho conocimiento de cómo ayudar a una persona que tenga este tipo de síntomas y enfermedad, ¿ok? Eso sí lo habla ella y lo aclara ahí, cuestión que pienso está muy bien. Pero ahí es donde entran muchas de las dudas de las personas que escucharon estas charlas. Y como no vieron todo el video completo en YouTube y solamente vieron los pedazos que se subieron en TikTok, pues hay mucha gente que dice, a ella lo que le pasó fue que tenía como esta capacidad de canalizar ángeles, etcétera, o sea, irse hacia la luz y tener una energía de vibración muy alta, pero ella tenía la vibración tan baja que lo que sucedió es que entraron estos seres inmundos o estos seres de bajo astral y se metieron a su alma, se metieron a pues opacarla, ¿sí? Entonces, sus pensamientos, como ella misma lo expresa, pasaron de ser de luz a ser de oscuridad. Y esto pasa, puede ser, es verdad, o es solamente una creencia colectiva falsa que se ha creado a través de la espiritualidad que por ahí se ha transformado y se ha malentendido, o son creencias de otras personas, de otro tipo de cosas que pueden estar bien o que pueden no estar bien, pues eso depende de cada uno. Pero ella lo habla ahí y la gente entonces se pregunta, se me hace que ella no tenía ninguna esquizofrenia, lo que tenía es una baja vibración y entonces los seres de baja vibración se aprovecharon para estar ahí con ella, ¿ok? Puede ser, puede no ser. Bueno, acá te voy a explicar un poquito para que juntos podamos darnos cuenta de más información sobre estos temas. A nivel médico psiquiátrico, primero vamos a empezar por la parte científica, ¿ok? A nivel médico psiquiátrico, el cerebro con esquizofrenia, que son los ventrículos, que son estos espacios llenos de agua en el interior de los lóbulos temporales, suelen estar agrandados y el tejido del lóbulo temporal, al disminuirlo, pues obviamente causa una sintomatología de un comportamiento distinto a quien no tiene estas características. Ahora, esto que te estoy explicando ahora podría haber contestado una de las preguntas que le hizo Jess a Beatriz cuando le dice, ¿cómo tú puedes diferenciar que tú estás siendo una persona atacada por seres negativos o de bajo astral y que no necesariamente es una esquizofrenia lo que estás padeciendo? Es decir, de alguna forma, ella misma dice, bueno, sí podría existir que tú seas atacada por un ente, pero también podría existir o que podría ser bendecida por un don de canalización de ángeles. Cualquiera de esas cosas dice, sí podría existir porque existe, porque sabemos que hay personas que sí tienen ese don. Pero por otro lado, puede ser una esquizofrenia realmente. Entonces, Jess le pregunta, ¿cómo puedes tú identificar que podría ser una cosa o no? ¿Cómo la gente podría identificar? A lo que la paciente, en este caso Beatriz, contestó, bueno, porque si lo que estás sintiendo y lo que estás oyendo te hace sentir bien, te hace sentir feliz y te hace sentir en armonía y no triste, cabizbaja, con dolor, con tristeza, con depresión, ¿sí? Entonces
es así, o sea, te estás iluminando o si estás recibiendo un canal de la luz. Su explicación ahí coincide o yo coincido con lo que ella dijo. Bueno, no. ¿Por qué? Porque la respuesta más adecuada, me parece, a la pregunta que hizo Jess, tendría que ver con esto que acabo de explicar, ¿ok? Es decir, que en un estudio que se debe hacer de encefalograma, se debe de analizar lo que son los ventrículos, como acabo de mencionar, y si estos y su tejido está agrandados. Esa es una de las principales cosas que se deben de ver. Cuanto mayores sean los cambios observados en los ventrículos, mayor será la gravedad del trastorno del pensamiento de la persona y de sus alucinaciones auditivas. Diversos autores coinciden en que las regiones más afectadas de la corteza son las áreas prefrontal, perdóname, y temporal, es decir, el tálamo. Y esto es muy bueno que lo tomemos en cuenta porque ella no habla de esto. En ningún momento ella dice, bueno, a mí me hicieron un estudio encefalográfico donde se pudieron detectar cómo estaban los ventrílocos, cómo estaba todo lo que acabo de mencionar y cómo estaba mi tálamo. Son cosas que a nivel científicas, médicas, se debieron haber hecho en su caso para determinar que efectivamente tiene un síntoma de esquizofrenia, ¿ok? Y ella nunca habla de esto y yo quiero resaltarlo. Ahora, ¿qué pasa con el caso de personas que sí de verdad están escuchando voces y solo son un canal porque tienen el don? Pues son cosas muy diferentes. Es decir, para que un canal del tercer ojo de visión se pueda abrir y se pueda desarrollar y se pueda aprender a usarlo, se lleva mucho tiempo, mucho proceso y hay mucha información que se tiene que saber precisamente para evitar que se introduzcan en el alma de esa persona seres de baja vibración. La persona con el tercer ojo abierto o con la capacidad de tener un canal es una persona que debe mantenerse constantemente en purificación y en alto alumbramiento o luz para evitar precisamente la entrada de estos entes. Por lo tanto, ella no era una persona que estaba recibiendo información de un canal de luz. Esto te lo puedo decir porque ella no practicaba ningún tipo de meditación previamente, ya que Jess le hace la pregunta, porque es también curioso, ¿no? Ella misma, Beatriz, habla de que las alucinaciones de un esquizofrénico siempre van a depender de su tipo de personalidad y de lo que haya en su inconsciente, de sus preceptos de vida, de sus creencias de vida, de su cultura, de la forma en la que creció en la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mucho basado en la personalidad de la persona. Pero cuando Jess entonces le pregunta, y como tú veías ángeles y hablaban contigo y te decían que tú tenías una misión, ¿significa que tú habías tenido contacto previamente con este tipo de temas, con terapias o con iluminación o religiones o algo que tuviera que ver con lo que ella misma estaba viviendo? Y curiosamente ella dice, no. No, yo nunca había vivido nada de eso, ni estaba en contacto con nada de eso. Entonces, como que no coincidió lo que primero dijo con lo que después respondió. Curioso, ¿no? La cosa es que ella en ningún momento habla de haber tenido prácticas espirituales de conciencia o enseñanza que se haya metido a aprender, a leer, a buscar más la parte espiritual, más la parte más álmica. Ella nunca habla de esas cosas. Ella siempre está diciendo,
yo no vivía de esas cosas, yo no estaba enterada de ese tipo de cosas porque ella pues solo habla de sus estudios, de otro mundo, ¿no? Entonces, curioso que eso es lo que a ella se le presentaba en sus alucinaciones, muy curioso. Por lo tanto, me parece que en su caso, pues sí, sí era una esquizofrenia. Y sí, debieron haberle hecho un estudio. Y sí, debió haber hablado de ese estudio, si sí se lo hicieron. Debió haber dicho, es importantísimo que no solo se diagnostique tu esquizofrenia con el comportamiento que va a analizar un médico psiquiatra preparado y obviamente pues dedicado a este tipo de síntomas, sino también que te hagan un estudio. Claro que sí, e incluso también estudios químicos de tu cerebro. En fin, hay cosas que ella no mencionó médicamente hablando que debió haber mencionado de su propio caso, hablo, ¿ok? Ahora, aunque médicamente se desconoce la causa de la esquizofrenia, el factor más probable son los antecedentes familiares, la genética. Luego, el desequilibrio en los químicos del cerebro y aún se estudian otras causas. Fíjate eso, o sea, ni siquiera hemos llegado a la definición real de dónde podría provenir dicha enfermedad y así pasa con muchas otras. Ahora, es también bueno conocer los 5 tipos de esquizofrenia que existen hasta hoy en día, como es la paranoide, que es de la que se habla en esta entrevista, positiva o negativa, que es la que se habla en esta entrevista, y la desorganizada. Sí, la esquizofrenia desorganizada. La esquizofrenia catatónica, que ella habla un poco de este tipo. La esquizofrenia indiferenciada. Y por último, la esquizofrenia residual. Finalmente son cosas que debemos conocer porque a veces escuchamos, yo tengo o padecí esquizofrenia y creemos que lo que a ella le pasó o a él le pasó es lo mismo que me debería de pasar a mí y yo me identificaría con eso. Y entonces puedo decir, yo también lo tengo o yo no lo tengo. Pero es que hay que ver que hay 5 diferentes tipos y los síntomas también son diferentes, por ende. Así que ojo con esto. La esquizofrenia bien diagnosticada casi siempre es tratable, sí. Pero esto es importantísimo, y sí, ella lo menciona, y Jess se lo pregunta. ¿Estás curada? ¿La esquizofrenia se cura? ¿Este tipo de psicosis se cura? Bueno, la respuesta es no es curable. Algunas personas pueden recuperarse por completo de la esquizofrenia y nunca volver a sufrirla. Es el caso de Beatriz un poco. ¿Por qué? Porque ella dice, ya me sané, estoy muy bien, pero sigo medicada y he tenido recaídas. Tienes que ver la entrevista completa para que escuche su propia versión de sus recaídas, que no ha sido una, sino 2. Así que escúchala, por favor. ¿Y qué pasa? Algunas personas terminan por curarse por completo, pero no se dice que se han curado. De hecho, los médicos no pueden decirte estás curada, sino simplemente te diagnostican como una persona en remisión. ¿Qué significa esto? Disminución o desaparición de los signos y síntomas de una enfermedad, que de hecho la remisión no solo está utilizada para enfermedades mentales, incluso hay personas en remisión con cáncer, ¿ok? Y con otras enfermedades. Entonces, la remisión significa disminución o desaparición de los signos y síntomas de una enfermedad, porque no hay forma de predecir si volverá o no volverá. Y de alguna forma es de esto de lo que habla la biodescodificación. De hecho, para la biodescodificación, la esquizofrenia es la necesidad de la persona de huir de su situación. Quiere salirse, quiere encontrar una salida. Y como no encuentra esa salida, es cuando su mente hace un boom, un bioshock,
así se llama en la biodescodificación, en donde empieza a desconocer, empieza a perderse literalmente, porque es parte de lo que desea. Desea irse, desea no estar, desea desaparecer. Entonces se pierde. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien con esquizofrenia desea perderse? Pues su raíz está en lo que está viviendo o en lo que vivió previamente a su enfermedad. Situaciones de pobreza, situaciones de pérdidas, situaciones de descontrol emocional, de depresiones profundas, situaciones de no querer existir más, obviamente, situaciones de demasiado dolor que no se puede controlar. Y es ahí, esa es la parte más importante y la que está ocurriendo en las personas. Entonces, fíjate la importancia de conocer de dónde provienen nuestras enfermedades si ponemos atención en nuestro comportamiento emocional. Y déjame decirte que ella habla de eso. Ella habla de eso. Entonces, si tú puedes hacer conciencia de por qué has querido que tu mente se pierda, yo te aseguro que tú mismo vas a poder hacer que esa mente se encuentre. Porque una cosa que ella misma dice es, si nuestro cuerpo tiene la capacidad de enfermarse, pues también tiene la capacidad de sanarse. Sí, lo que dice Luis Hay, casualmente. Tú puedes sanar tu vida. Por supuesto que sí. Así que hay que integrar las cosas y no separarlas. Hay que ir al médico, hay que tratarse, hay que hacer análisis. Ahora lo voy a reafirmar un poco más, pero también revisa cómo está tu alma, revisa cómo estás energéticamente y nunca te olvides que antes de ser un cuerpo físico eres un cuerpo álmico y que la esquizofrenia habla de separación, división del alma o del espíritu o de la mente, que para aquellos ayeres la definición era lo mismo, las tres cosas. Ahí te dejo esto que es importantísimo. La biodescodificación ha ayudado a miles de personas a sanarse miles de cosas. Que no creas tú o ella o los que me están escuchando ahora, eso es algo distinto. Pero de que hay otra gente que sí cree porque ha visto resultados, eso también es, y hay que decirlo, es verdad y hay que decirlo. Ahora, hablando de la parte espiritual, de esto que ella habla de, pues hay una esquizofrenia negativa, que te lleva al lado más oscuro y hacer cosas muy oscuras y que son de peligro y que hay que estar al pendiente y etcétera. La esquizofrenia paranoide negativa, pues sí. Ella le pudo haber pasado esto de que estuvo endemoniada, vibrando muy bajo y atrajo seres de bajo astral, etcétera. Pudo ser, pudo no ser. Vamos a ver qué dice de esto la parte espiritual. La realidad es que a los humanos nos gusta fingir que todo está bien, todo el tiempo. Mucha gente puede tener diferentes síntomas de X, Y o Z. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y el mundo sonríe, la gente sonríe, la gente está aparentemente bien y realmente estamos fingiendo. Ahora, si a esto le sumamos que muchas veces nuestra definición de esquizofrenia está influenciada por la exposición a historias de ficción, terminamos pensando que una persona con esquizofrenia es extraña y violenta, casi de forma sobrenatural. Cuando no conseguimos darle sentido a una experiencia difícil, como la que vivió Beatriz Gómez, y ella platica muy poco de esa experiencia difícil. Lamentablemente, Jess no ahonda en el antes de su enfermedad, en su relación amorosa que sufrió. Ella no ahonda en eso y me hubiera gustado que le preguntara. Pero cuando no conseguimos darle sentido a una experiencia difícil, podemos caer en este tipo de cosas, de enfermedades y situaciones, depresiones, tensiones, ansiedades, etcétera, 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 etcétera. Y mucha gente, y más hoy en día porque hay más conciencia, pero también hay más apertura a muchas cosas desconocidas, podemos caer en la sobreespiritualización, llamada así por algunos, de sobreespiritualizar nuestros problemas.
¿A qué se refieren con sobreespiritualización? Pues a la costumbre de culpar a entidades sobrenaturales y malignas por los problemas propios de un mundo natural, físico y caído. Entonces, cualquier cosa como es que me está pasando estas cosas que antes no me pasaban, es que me estoy sintiendo de esta manera que antes no me sentía, es que las cosas no me salen bien y antes sí, y etcétera, que pueden pasar y ser muchísimas situaciones y factores, y no necesariamente es que necesites que alguien te diga, es que te hicieron un daño energético, que te hicieron brujería, que te hicieron esto, que vea una limpieza, que es... No todo se trata de eso. Es cierto que debemos atender nuestro cuerpo en cada dimensión, álmicamente, hay que nutrir nuestro cuerpo y hay que nutrir nuestra alma, hay que nutrir nuestro espíritu, hay que vivir nuestro mundo de la fe, a la creencia que tú quieras, pero hay que nutrirnos, eso es cierto. Hay que cuidar nuestra aura, eso también es cierto. Hay que cuidar lo que entra por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestra nariz, lo que entra por nuestros oídos. Hay que cuidar el ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Eso es cierto, porque todo en el inconsciente se está quedando. Ahora, cuestión que tampoco le preguntó la entrevistadora a Beatriz. ¿Qué oyes? ¿Qué escuchas? ¿Qué frecuentas? ¿Cómo? O sea, son cosas importantes. Pero finalmente, sobre espiritualizar es esto, que a todo le queramos poner esta parte espiritual. Pero es cierto que es necesario también no olvidarnos de la parte espiritual, o sea, en el medio, la armonía, el equilibrio, ni tanto ni poco, ¿ok? Por otro lado, en algunas religiones, por ejemplo el cristianismo, se asegura que el mundo tangible y natural en el que vivimos no es todo lo que existe. Hay un mundo espiritual con entes inmateriales que son tan reales como nosotros. Ambos planos, físico y espiritual, coexisten y su relación no se puede negar. Es verdad que entre las entidades inmateriales están los demonios o espíritus inmundos y que hay una guerra espiritual constante. El punto es que cuántas personas están luchando contra esta guerra espiritual. ¿Cuántas? ¿Tú lo haces? ¿Y cómo? ¿Cómo lo debemos hacer? Ah, ahí entran las religiones. Entonces, ¿me tengo que volver religioso, religiosa? Pues yo te voy a contestar, no necesariamente. Es que todo depende de lo que nosotros busquemos y queramos, y para identificarnos con ciertas creencias tenemos que aprender y conocer muchas. Es como cuando vas a comprar un coche o una casa. ¿Qué haces? Vas a ver varias opciones, varios lugares, varios estilos, varias formas de uso. Y ya hay miles, ¿no? ¿Un carro para qué? ¿Para manejarlo cotidianamente o quieres una camioneta? ¿O quieres algo para viajar constantemente? Ah, no, yo lo que quiero es un carro muy chiquito para que no ocupe tanto espacio, etcétera. O sea, hay tantas formas y cosas y todo depende de ti y de lo que quieras tú creer. Por lo tanto, busca lo que tú deseas, pero para encontrarlo tienes que aprender, tienes que abrir la mente y tienes que buscar. ¿Con qué te sientes acorde? ¿Vas a comprar cualquier casa? ¿Vas a agarrar tu dinero y vas a decir, la primera casa que me quieras vender, véndemela? No. Vas a hacer un gran estudio sobre qué es lo mejor, en dónde es lo mejor, etcétera. Lo mismo es con la parte espiritual. Necesitamos conocer para poder decidir. Ahora, esa guerra espiritual está todo el tiempo, sí. Sin embargo, también es cierto que es una consecuencia de libre albedrío. O sea, todo lo que nos ocurre y cuando nuestro cuerpo enferma o nuestra alma enferma, es parte de las decisiones que hemos tomado previamente. Hemos dejado que nos sucedan ciertas cosas, hemos permitido que alguien abuse de nosotros o pase por encima de nosotros, o hemos permitido que nos quiten, que nos roben, que nos hagan a un lado, que nos excluyan, que etcétera, 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 etcétera. Hablo de adultos, ojo, estoy hablando como adultos
que seguro es el reflejo de una infancia que no se ha sanado, por supuesto. Pero como adultos ya podemos elegir, como adultos ya tenemos un libre albedrío. Y ahí es donde entra la capacidad que tenemos de yo elijo sanar, yo elijo transformar, yo elijo cambiar, yo elijo darme cuenta de lo que estoy viviendo y que no me está haciendo bien. Pero muchos elegimos por error, por desconocimiento o inconsciencia quedarnos en donde nos sentimos seguros, aunque nos estén apaleando, maltratando, hiriendo, etcétera. Y ahí es donde nuestra vibración pasa a disminuir y disminuir y disminuir y disminuir y disminuir y disminuir y nos vamos a lo más bajo y luego entonces otras entidades bajas, porque acabo de explicar que está el mundo espiritual co-viviendo, o sea, están co-existiendo. Entonces, estás vibrando muy bajo, pues muy bajo vas a encontrar cosas muy bajas también. Así que, ¿pudo haberle ocurrido esto a esta chica? Pues sí, sí. Y las personas con las que fue, el chamán, el brujo, el que la limpió, etcétera, ¿no le pudieron ayudar? Pues yo te apuesto que sí. Ella fue un exorcismo también. Seguramente le habrán ayudado en alguna forma. Pero si tú no crees, si tú vas, pero tú realmente no quieres estar ahí y no quieres ir, eso no funciona. Jamás va a funcionar. Es como el alcohólico. Está alcohólico y los padres lo quieren llevar a que se interne para que esa dependencia finalice. Pero si el alcohólico no quiere, el alcohólico no va a resolver nada. Va a encontrar la forma de seguirse alcoholizando o se va a escapar del lugar, créemelo. Entonces, si ella fue a estos lugares sin creer absolutamente nada de lo que le estaban proponiendo, obviamente no pasó nada. Nada pasó. Ahora, esto es real, ¿eh? Lo que te estoy comentando. Vamos a ver, cada órgano de nuestro cuerpo es susceptible a enfermarse, incluyendo el cerebro. Así es. Y cada órgano de nuestro cuerpo responde a un bioshock vivido emocional. Toda enfermedad física tiene su origen en un estado emocional previamente sentido. Vamos a hablar un poco de una expresión también llamada la opresión espiritual, que se puede definir como cualquier ataque de una entidad espiritual maligna hacia una persona, porque está vibrando bajo, como acabamos de platicar. A pesar de que la posesión demoníaca no es la única forma de opresión espiritual, cuando hablamos de esquizofrenia, sí suele ser algo que se nos viene a la mente. Por lo tanto, me enfocaré un poco en esto. La Biblia es clara acerca de la existencia de demonios y espíritus malignos, así como también menciona varias veces la influencia que puede tener en la vida de los humanos. La palabra griega daimonion, que se traduce como demonio, solo aparece en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. En el Antiguo Testamento se hace referencia a espíritus malignos. Vamos a hablar un poco de Jesús. Jesús sanaba tanto enfermos como endemoniados. Es cierto, lo sabemos. Tienes que leer el Evangelio, no para que creas, sino para que aprendas y para que definas qué creer. Si no sabemos, no podemos definir, ¿cierto? Entonces, Jesús en la Biblia dice, sanaba tanto enfermos como endemoniados de forma milagrosa y sobrenatural. Por ejemplo, en Mateo 4:24, puedes leerlo. Todos los milagros de Cristo tenían como propósito revelar su divinidad y glorificar al Padre, es verdad, pero también traer conciencia, algo que en su época nadie pudo entender. Traer conciencia, hablo de que entendieran esta coexistencia entre el mundo espiritual y el mundo físico. Esto lo puedes ver de nuevo, los milagros que hizo Jesús en Juan 6:38, en Juan 20:30, en Mateo 11:2, 11:5, en Mateo 14, del 24 al 33. Pues tú puedes leer estos evangelios y
escuchar de la palabra de estos, pues en su momento elegidos, porque pues sí, apóstoles de Jesús que fueron elegidos, fueron los que tuvieron la oportunidad de experimentar en vivo y a todo color lo que Jesús lograba hacer. Entonces, en la Biblia es donde se exponen estos hechos y que los repite más de uno, con diferentes palabras, diferentes percepciones, ¿verdad? Porque cada uno vio diferentes formas, pero al final el objetivo fue el mismo. Entonces, léelo. Ya sea que crea los milagros o la cesación de los mismos en la época actual, es bíblico creer que Dios es quien permite toda sanidad. Así es, te sanes a través de la biodescodificación, además de las medicinas que te recomienda el psiquiatra o que te prescribe el psiquiatra, o te sanes a través de la psicología, el psicoanálisis, el árbol transgeneracional, etcétera. Es verdad que al final, la mayoría de las veces, la sanidad incluirá a la medicina humana, pero siempre bajo el control de Dios. El problema más grave con la sobreespiritualización de las enfermedades mentales es que minimiza la importancia de un tratamiento médico y psicológico adecuado. En la esquizofrenia, esto es particularmente peligroso, dado que los síntomas pueden ser tan severos que impidan que la persona sea productiva, independiente y que mantenga relaciones cercanas al grado de aumentar el riesgo de ya no querer estar. Y si en algo coincido con esta entrevista de Más allá del rosa, es que nuestro llamado es a amar y cuidar a las personas. Privarlas del tratamiento adecuado y oportuno no es lo mejor. Y por último, como yo te mencioné, pues tenemos acá un bonus, porque en esta entrevista Beatriz nos habla un poquito acerca de su situación con las voces que escuchaba. ¿Cómo es que interactuaba con esas voces? Y tú puedes escuchar, como te digo, toda la entrevista, pero en un momento dado, Jess le pregunta, ¿y cómo eran esas voces? ¿Tú las tenías identificadas? ¿Sabes quiénes eran? A lo que Beatriz contesta así, tenían de hecho un nombre y eran tres y eran masculinas. Jess le pregunta, ¿eran voces masculinas? Sí, contestó entonces Beatriz. Y una pregunta muy interesante que le hizo Jess es, ¿y tú veías a esas personas? O sea, ¿tenían un rostro, tenían una imagen, tenían para ti una cara en sí? Y lo que contesta Beatriz es, no. En todo momento eran voces, solamente. Y tenían nombres. Y ella habló de los tres nombres. Dijo Cactas, Sutus y Yunga. Y yo me di a la tarea un poco de investigar si estas palabras o estos nombres que ella menciona tienen o tenían un significado o tienen un significado en la realidad. ¿O se parecen a algo? No lo sé. Y este es el bonus que hoy tengo para ti. ¿Qué significa Sutus, por ejemplo? Por más que yo investigué, en realidad no es un nombre que se utilice en ningún idioma o en una persona. Pero eso sí, se trata del evento de turismo espacial y subacuático más importante del mundo. Marbella, que es una de las principales creadoras de esto, acogió este término de SUTUS, que significa Space and Underwater Tourism Universal Summit, que en español sería Cumbre Universal del Turismo Espacial y Subacuático. Y las siglas de esto en inglés es SUTUS. Así que, qué curioso. Te invito a que busques SUTUS y lo vas a encontrar. Y de hecho, el último summit o la última cumbre de este tema fue en el 2023.
Interesante, ¿cierto? Porque están hablando de algo muy tecnológico, de algo muy avanzado, de algo futurista, turismo espacial. Qué curioso que este ha sido el nombre de una de las voces que Beatriz tenía. Vamos a ver la siguiente, Unga, que te dará risa, pero es así, ¿no? Decimos unga, unga, cuando nos referimos al ser humano de las cavernas. Sí, es cierto. Entonces, unga, unga, porque esas eran las primeras palabras que salían de la boca de aquellos cavernícolas. Así que, chistoso. Pero, ¿qué significa unga también como palabra o nombre o apellido? Pues encontramos esto. Amerindio e hispano, principalmente de Perú y de Ecuador, de una variante de inca, aplicado ya sea como nombre étnico o como nombre topográfico o apodo, ya que el mismo término también denota una especie de árbol tropical y una antigua moneda peruana. Pero lo que más me sorprende es que todo esto proviene de los incas. Y los incas eran una civilización que dejó mucha huella y que dejó muchos avances. Entonces, no sé, pero primero vemos como esta, pues esta particularidad del nombre Unga que está muy relacionado con los incas, mmm, muy espiritual, ¿no? También porque si hay algo en esta cultura inca era la parte espiritual. Investiguen acerca de los peruanos, de los incas, que son los originarios de Perú, y vas a saber todo lo que ellos hacían y cómo reconocían la parte espiritual, etcétera. Entonces, revísalo y vas a darte cuenta. Pero qué increíble, ¿no? Que uno de los nombres de esas voces con las que ella hablaba así se llamara. Vamos con el último, que es, ella dijo cactas, así, cactas. Y claro, lo primero que viene a nuestra mente es, pues quítale la segunda A y ponle U, y sería un cactus. Y pues sí, porque de hecho si tú buscas cactas en Google te va a aparecer cactácea. ¿Qué son las cactáceas? Pues cactus. ¿Y qué son los cactus? Es una familia de plantas originaria de América que principalmente tienen espinas, que crecen en zonas desérticas y que se llenan de agua para poder alimentarse o nutrirse, es decir, estar frescas durante las épocas más calurosas del desierto. Entonces, estas plantas, que además estas plantas cactáceas tienen mucho significado espiritual. Uno de ellos es la protección, porque precisamente las espinas que tienen los cactus lo que hacen es repeler las envidias, las malas vibras, la energía negativa. Y fíjate esto, normalmente los cactus, según el Feng Shui, nunca debes mantenerlos dentro de tu casa, sino todo lo contrario, afuera o cercano a las ventanas, pero siempre afuera. Interesante esto, ¿cierto? Así que bueno, pues con esto vamos a terminar esta charla, esto de lo que estuvimos compartiendo contigo. Y lo último que me queda decirte es muchísimas gracias porque me acompañes el día de hoy, porque escuches mis videos, porque le des like y comentes, por supuesto, qué piensas tú de todo lo que aquí compartimos. ¿Te quedaron más claras algunas de las cosas que ella platicó? ¿O te quedaron más dudas? Pues también escríbeme que con mucho gusto te las puedo contestar. Y por último, te recuerdo, como siempre, que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te mando muchos saludos y bendiciones. Nos vemos en otras noticias. Hasta la próxima.